dirección de correo electrónico que nos manda allí para consultar también con respecto a la palabra asignada. Sí, sí. Ujú. Ok, Y las que ustedes vayan consiguiendo. ok. Bueno, vamos a revisar la tarea. ¿Cómo le fue con la práctica? No era la tarea, la práctica. ¿Lo lograron hacer obviando el primer paso o otra vez lo hicieron así como, ¿cómo es? Letrica por letrica, símbolo por símbolo? Ya está. Bueno, Ujú. yo lo hice eh, sin obviar el primer paso porque todavía no tengo la práctica. Oh, ok, está bien. Todavía no. Está bien. Entonces, tómenle una foto Sí, a su práctica y me la mandan. Esta era la práctica D, ¿verdad? Ujú. sí. Ah, de lado. Ajá, ¿alguna pregunta con respecto a esta? Esta era más para reduplicar las algunas consonantes y esto es más fonética que otra cosa. A ver, mi, ya, mi, ya. Ajá, hele, had, devarim, ele. Ujú. Ok, entonces le toman una foto a práctica de y me la envían, ¿sí? Ok. Entonces, nosotros la semana pasada habíamos hablado de verbo, ¿verdad? Del verbo en hebreo. Dijimos que cada verbo tenía su raíz, que la raíz o tema son tres consonantes y que esas tres consonantes es la base fundamental del verbo y que las flexiones de cada verbo se forman agregando prefijos o sufijos. Ustedes no van a trabajar con verbos, esto es para que tengan un panorama general no van a hacer flexiones, es lo que quiero decir. Este, que la raíz en hebreo no es el infinitivo nuestro. En nosotros el verbo, cuando nosotros decimos dime el verbo no sé, para escuchar, para comer, termina en ere, ¿verdad? Ere, hacer, recordar, guardar. En ellos no corresponde al infinitivo. Generalmente corresponde al tiempo presente de la primera persona singular. Pero eso no les toca a ustedes, eso les va a tocar en hebreo uno. Que hay verbos regulares y hay verbos irregulares o débiles. Los verbos regulares, firmes o fuertes, siempre se ven y se notan las tres consonantes, como esa que tenemos ahí, de paal, que es hacer, de sacar, que es recordar, llamar, guardar, mashal, gobernar, reinar, y la mad, que es aprender. Entonces, nosotros tenemos verbos irregulares. ¿Alguien se sabe un verbo irregular en castellano? Por ejemplo, oír. Oír es un verbo irregular de nosotros, porque la primera persona del singular es yo oigo. Entonces, tienes oír como la raíz, pero no es que le quitas la R y la I, no, ahí estás metiendo una G y una O. Este, Y, por ejemplo, el pasado de la tercera persona singular, él o ella o yo. Entonces, si tú le estás explicando, por ejemplo, un alemán, bueno, y ahora dejas la O y metes una y metes una O, ese es un verbo que es irregular, igual satisfacer. Satisfacer en el futuro, primera persona singular, satisfará. Entonces es totalmente irregular. Igual pasa en hebreo. No todos los verbos tienen tres consonantes. Eh, Dijimos también que los verbos en hebreo tienen estructura y que esas estructuras
son siete: cal, nifal, piel, pual, ifil, jofal, hitpael. Este, cuando nosotros vemos el texto y conseguimos un verbo, ahí lo primero que vamos a buscar son las tres raíces o las tres radicales, las tres consonantes. Al ubicarlas, cada tipo de estructura me va a dar una pista. Por ejemplo, he feel lleva una head delante y tiene, antes de la última consonante, tiene un jirigmalé. Cuando yo voy leyendo el texto y me consigo una palabra que tiene una head delante y tiene un malé antes de la última consonante, yo digo, eso es una estructura en jifil. Y yo les decía, por ejemplo, que hitpael tiene un prefijo que es tite, tite. Cuando yo voy leyendo el texto y veo un tite, yo digo, esa es una estructura en hitpael. Y por ejemplo, si yo veo que un verbo empieza con una nun, yo digo, ay, esa es una estructura en nifal. Entonces, cada estructura tiene sus pistas. No es que, está ahí en el texto y yo no tengo ni idea. Usted va buscando, mira, este tiene el kubuts. Esto es un jofal. Esto tiene kubut. Mira, ahí están los tres punticos hacia abajo. Entonces es una estructura en jofal. Es decir, hay pistas para saber en qué estructura está el verbo que yo tengo en mi pasaje. Entonces, el verbo en hebreo tiene estructura que indica la voz del verbo. Simple pasiva es escrito. Simple activa, yo como, yo digo, yo leo, yo estudio. Es una sola persona haciendo una acción. Simple pasiva, una sola persona recibiendo la acción. Es escrito, es salvado. La estructura es lo que da las características de la acción en el verbo en hebreo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Nifal, de katab. En cal significa escribir. En la estructura cal significa escribir. Katab. Pero en nifal es ser escrito porque nifal es una estructura simple pasiva. Si yo dijera, katab en cal simple activa, yo escribo. Estoy escribiendo. Tú escribes. Estás escribiendo. Y, por ejemplo, he feel, como les decía, es una estructura que es activa, hay acción y es causativa, genera algo. Entonces, he feel de nakaj significa destruyó. En Jofal, que Jofal es pasiva, fue destruido. Y así, hay pistas, uno va estudiando su palabra que está revisando y consigue en la estructura cuál es la acción que está indicando ese verbo en esa estructura que yo estoy viendo en ese momento. Un buen diccionario dará el significado del verbo en sus varios estados según su uso en la Biblia hebrea. Entonces, poco a poco, cuando ustedes vayan llegando a la palabra y necesiten identificarla, probablemente van a echar mano inmediatamente de un interlineal. Y les pongo este ejemplo. Este ejemplo es Miqueas 7:18 al 20. Caramba, no me avanza. Ah, ah, ah. Mira, yo les traía este ejemplo y no. ¿Dónde estará mi asistente de producción? Aquí está. Fíjense, Miqueas 7:18 al 20. En Miqueas está este verbo.
Aquí está Sayin, aquí está Het y está Kof. Hazak. Yo la ubiqué aquí con color azul, ¿lo ven? Sí, Ok. La radical, la primera radical es la segunda Het. Mira, no, perdón. No es segunda Het, hay una sola Het. La primera es Hey. Entonces, la radical es Het, Sayin y Kof. Pero como ustedes ven, tenemos aquí una Hey delante y tenemos un Hirik Malé. Ah, ya voy. Aquí está el Hirik Malé antes de la última radical. Entonces tenemos una Hey delante y tenemos un Hirik Malé y eso me dice a mí que esa estructura es en Jifil. Por el contrario, si ven en la línea de abajo, yo tengo la palabra Geset, Geset, sin ningún prefijo o sufijo o infijo. Si vemos en el 19, yo tengo aquí que este verbo tiene delante una vav y tiene también una tet. Este verbo es shalak. Shin, Lamed, Kaf, Kaf final. Pero si ven aquí, tenemos un Hirik Malé antes de la última radical. ¿Lo logran ver? ¿Alguien lo ve? ¿Nadie lo ve? ¿Valeria? se ve. Ajá. Sí, sí se ve. El Hirik Malé lo ves igualito aquí que en Hazak está en Shalak, el Hirik Malé. Eso me dice que eso es una estructura en Jifil y que tiene una Tet delante y esta tenía una Hey. Esta tiene Hey, esta tiene Tet. Todos esos detalles me van diciendo a mí cuál es la estructura del verbo. Es decir, aquí no vamos a estar adivinando. Simplemente se aprende cuáles son las estructuras. Eso corresponde a Hebreo 1. ¿Cuáles son las estructuras? Y uno dice, bueno, esto es una estructura de un verbo en imperfecto en Jifil. Esto es perfecto, esto es imperfecto. ¿Verdad? Bien. Póngate el poco de azúcar. Aló, Ponte azúcar. apaguen el micrófono. Entonces, en un diccionario, usted va a buscar su palabra, en su momento usted va a buscar su palabra. Aquí está la mat, te dice que cómo se traduce, qué significa en la estructura cal, qué significa en la estructura piel y qué significa en la estructura pual. Usted, en su versículo, usted va a determinar cómo está su verbo o su palabra en su versículo. Y usted lo busca. Si su palabra está como sustantivo, pura sustancia, no es un verbo, no está declinado o inflexionado o conjugado, usted simplemente va a utilizar la primera, cal. Significa, la MAC significa aprender, adiestrarse. En algún contexto significará aptos para la guerra. Está otro ejemplo aquí, Kadosh en Cal, y te dice que significa en Cal, que en Nifal es mostrarse como santo, que en Piel, que es una estructura con intensidad, santificar, declarar santo, en Pual es estar consagrado y así sucesivamente. Entonces, ¿quién nos va a ayudar de segunda mano después del panorama?
leer bien mi texto y buscar el diccionario y empezar a trabajar. También dijimos que el verbo en hebreo tiene tres calidades, que no tiene tiempo. El verbo en hebreo tiene calidad y estado de acción. Y son tres muy sencillas: perfecto, imperfecto y participio. Que el perfecto se ve la acción como un hecho completo, ya culminado, una unidad de acción con comienzo y fin. Sencillo: vino, comió, lloró, murió, resucitó. El perfecto no es igual al tiempo pasado o pretérito nuestro, no es, porque a veces el perfecto, la mejor traducción es en el presente. Por eso en hebreo hablamos es de estados y de acciones. Si está describiendo una acción completa en el presente, entonces el perfecto estará siendo traducido como presente, transliterado y traducido como presente también, y el contexto es el que nos va a ir diciendo cómo va el asunto. Habíamos dicho también que es frecuente que Reina Valera utiliza el perfecto para pasado y el imperfecto para futuro, pero no siempre es así y no siempre lo hace Reina Valera así. Fíjense aquí. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Miqueas 4:6. Malaquías, perdón. Ya va, que está sonando aquí este teléfono. Eh, Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón. Fíjense que aquí este verbo, hashab, aquí está como ve, he, shiv. B, G, Ship. Esta va con esta schwa, yo le estoy diciendo B, esto es B con schwa, B. Entonces las tres radicales son hey, she y bab. Entonces el verbo es ha, shab, pero aquí dice veje, shiv. ¿Qué estamos notando aquí? Que antes de la última radical está un hirik malé. ¿Lo ven? Eso me dice que yo estoy ante una estructura en Gifil y esto es un verbo en perfecto. Y fíjense cómo lo traduce Reina Valera. Él hará volver en futuro. De modo que no siempre la Reina Valera lo utiliza también como pasado, pero lo hace muy frecuente. De ahí ya ustedes van viendo la importancia que se debe dar a las traducciones y al estudio profundo del pasaje en su contexto general, inmediato, remoto y anterior y posterior. El imperfecto. El imperfecto es una acción que todavía no ha terminado, está en proceso, es incompleta. Y para mí una acción que todavía no ha terminado es que a lo mejor ni siquiera ha iniciado, pero vamos a suponer que las guerras y las cosas climáticas que están sucediendo son ya signos de la segunda venida del Señor. Ah, ya empezó el proceso de la segunda venida del Señor, pero no ha terminado, ¿verdad? No ha llegado. Eso sería un imperfecto. Es una acción que todavía no ha terminado, que está en proceso o incompleta. Comenzó a hablar, comenzó a decir. El imperfecto puede anticipar o anunciar una acción que no ha comenzado. El perfecto era algo que ya completo. Murió, murió. Resucitó, resucitó. Comió, comió. Aquí este es, por ejemplo, comenzó a pasar los 3 días en la tumba. Comenzó a hablar, no ha terminado el discurso. Y puede ser traducido también al futuro como verá, vendrá. Entonces, la idea básica del imperfecto es que es una acción que no está completa. Igual
tipo de accidente gramatical que vamos a conseguir es el participio, que es una acción que está en proceso, pero no dice cuándo ocurrió la acción y eso va a depender básicamente del contexto. El participio hace énfasis en el proceso. Eso ya lo habíamos visto y aquí tienen la paginita de la cual yo saqué esas ideas principales y yo se las mando a ustedes en PDF para que lo tengan ahí y puedan leer más adelante. En los estados del verbo en hebreo, la acción terminada, comenzada o en proceso puede ser de pasado, presente o futuro. Y las tres estructuras de perfecto, imperfecto o participio, la manera como yo lo interprete o como lo traduzca va a depender del contexto. Así que las traducciones simples de perfecto a pasado y de imperfecto a futuro son solo una manera de traducirlos, pero hay variables traducciones. Las diferencias entre los estados verbales no siempre son fáciles de traducir al castellano, a veces cuesta muchísimo, porque en el castellano nuestros tiempos verbales son bien precisos. El castellano es bien amplio y bien lindo y maravilloso. Así que diferentes traducciones de la Biblia tendrán diferentes interpretaciones de cómo entendieron ellos que se debía traducir el perfecto o el imperfecto y eso no las hace malas traducciones ni mucho menos erradas. Eh, Aquí habíamos visto este ejemplo del Salmo 1, cómo Reina Valera traduce anduvo, estuvo y se ha sentado en pasado un tiempo de perfecto, pero ese tiempo de perfecto, Dios habla hoy, lo pone en presente, sigue, no va, hace, se burlan de Dios. Y nueva versión internacional eh, utiliza también el presente, no sigue, no se detiene, cultiva. Entonces, hay mucha riqueza en las diferentes traducciones y está en uno, en el estudio del pasaje, del contexto, escoger o ver cuál. A veces uno mismo, cuando ya uno empieza a traducir, al final, si te da tiempo, tú dices, ay, voy a ver cómo le quedó a fulano, voy a ver cómo dice la nueva versión internacional, voy a ver qué dice Reina Valera, la tenemos en el inconsciente. Pero a veces uno va y busca, ay, va, déjame ver cómo lo tradujo Reina Valera. Y bueno, tenemos otro ejemplo aquí de Salmo 23. Faltará futuro, hará descansar futuro, pastoreará futuro, confortará futuro. Este es un Reina Valera traduciendo el imperfecto a futuro. Sin embargo, nueva versión en presente, falta, hace descansar, conduce, infunde, guía. Y Biblia de las Américas, faltará futuro, hace descansar presente, las mezclas. Entonces, es importante ir entendiendo que las traducciones todas tienen bastante que aportar y simplemente uno va entendiendo sus filosofías de traducción y uno va viendo, oye, sí, con lo que yo estoy traduciendo me parece que va mejor el imperfecto ahorita en presente o el perfecto en futuro y no en pasado pretérito. La sintaxis hebrea. La sintaxis hebrea es muy sencilla porque y a una cosa, todos, esto es con todos ustedes. Acostúmbrense a escribir cuando estemos en hebreo de derecha a izquierda. En general, la estructura, la sintaxis hebrea consiste en una conjunción que generalmente es la VAV, luego está el verbo, luego está el sujeto y los complementos. Es diferente a nosotros. Nosotros no ponemos el verbo primero ni la conjunción primero. Nosotros ponemos el sujeto primero y después el verbo. Yo como, comida. Ajá, yo como comida. El sujeto, el verbo y el complemento. En hebreo es diferente. Generalmente va la conjunción, que es una vav, luego va el verbo, shamar, katab, eh, el que usted tenga, luego el sujeto y luego los complementos.
la sintaxis del hebreo bíblico tiene unas características interesantes. Yo les voy a mandar esto en PDF para que ustedes lo lean en casa con tranquilidad, pero se las voy a leer aquí. Si nosotros tuviéramos solamente interlineales, estoy casi segura que no pudiéramos ni entender qué es lo que dice ahí. Por eso eh, necesita el traductor hacer las equivalencias dinámicas para que pueda entenderse al idioma en que se está escribiendo. Cuando las traducciones se hacen al pie de la letra, del hebreo al español, resulta en lo que se conoce una traducción formal o literal. Literal, literal, ya les voy a poner un ejemplo con un interlineal. Dice este autor, que es Maurice Carrés, que por cierto, él fue asistente de producción de Emmanuel Macron en la Sorbona. Dice que una traducción literal es una traición a lo que realmente quiere decir el texto. Y por ejemplo, él da el ejemplo de la VAB consecutiva, y ustedes lo van a ver ahorita en un ejemplo donde el escritor hebreo utiliza mucho la VAB y uno cree que está diciendo y, y dijo, y vino, y se bajó, y habló. Pero muchas veces esos y de mera secuencia de acciones, o de acciones coordinadas, son otra cosa que nos da mayor entendimiento o mayor énfasis en algunos casos. Al texto. Eh, un momentito, déjenme ver que están unos WhatsApp aquí, no vaya a ser que sean ustedes. Zulay, profe. Por favor, envíeme mi cita bíblica para el estudio léxico. Ok, mi hermana. Josué, profesora. Terminó la clase. No, mi hermano Josué, estamos en clase. Link número 3. Ajá, entonces, aquí, este es un ejemplo de VAB consecutiva. Si la ven, VAB, 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 VAB. Entonces, si esto se tradujera literalmente, dijera, y entró, y habló, y comió, y pasó para la sala, y habló con la novia de Isaac, y habló con Yetro, y Yetro dijo, y eso no hace honor a lo que está o a lo que quiso transmitir el autor cuando, inspirado por el Espíritu Santo, escribió este texto. Aquí está, esto es un interlineal. Me gustaría que yo oiga a alguien que me diga, lo veo. Lo veo. Ok, Lo veo. eso es una traducción literal, al pie de la letra. De Moisés. Murió de rey Egipto, punto y coma. Gemían de hijos Israel de esclavitud clamaron subió grito su, adiós él, de esclavitud oyó dio, dos puntos, clamor su. ¿Sí lo ven? Sí. Ajá, entonces, para yo poder elaborar una idea que el lector a quien yo le estoy dirigiendo mi traducción la entienda, yo tengo que hacer una equivalencia dinámica entendible. ¿Sí? Ajá, aquí es importante porque aquí no es Sí. y Moisés solamente. Aquí esta esta vav, está irrumpiendo la gramática o la sintaxis hebrea básica, porque una oración normal empieza con un verbo, la conjunción que es el verbo, el sujeto y los complementos. Ah, no, aquí está empezando con la conjunción que es la VAB y el sujeto.
Epa, ya va, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no estamos empezando con el verbo? ¿Qué pasó aquí? Bueno, simplemente el autor está irrumpiendo la gramática para llamar la atención de que está haciendo un cambio de escenario. Aquí hay un cambio y es para hacer énfasis, para llamar la atención y para que la persona que está leyendo haga como se detenga un momentico y analice y diga, ah, mira, y Moisés fue pastor de las ovejas de Yetro. Aquí había otra cosa. Porque arriba estaba hablando de la esclavitud, de los hijos que llamaron, que gimieron, que clamaron, y de repente dice, y Moisés fue pastor de las ovejas de Yetro. Todos esos detalles gramaticales hacen énfasis en el estudio de su pasaje y, por supuesto, de su predicación. Otra característica, el hebreo tiene muy pocas palabras abstractas. Por el contrario, con el griego que pensaba mucho y como que se había, no sé, se quedó 2 horas debajo de una mata de campana y empezó a meditar y a no sé qué. El hebreo es más concreto. Posee palabras concretas para expresar una idea abstracta. Por ejemplo, si yo estoy pensando en el poder de Dios y la presencia de su Espíritu y su gloria y su promesa en mi vida y yo estoy echando aquel cuento en Oriental Valle Guanapense, llega el hebreo y dice la mano de Dios. Ah, yo tengo que entender todo eso que es Dios para mí en la mano de Dios. La intervención de Dios en la caída del muro del brazo extendido de Jehová. Muy concreto. Son palabras concretas que expresan ideas abstractas. Esos antropomorfismos pueden significar varias cosas: el poder de Jehová, la protección, el sustento, Dios mi Padre, la mano de mi Padre, un montón de cosas abstractas que ellos, en muy resumido y concreto, están expresando lo mismo. Otra característica, que palabras concretas en plural pueden expresar una idea abstracta. Entonces, en vez de empezar a echar que el cuento, esa predicación que yo estoy echando y diciendo de la gloria del Señor, su presencia, el Espíritu Santo, sus ángeles, su promesa, yo siento, y todo el testimonio de mi vida, ellos dicen, por ejemplo, en plural, los cielos cuentan la gloria de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mientras yo digo, el poder de Dios es tan grande que todo el universo, sus galaxias, sus cosas, nada más habló y creó. Ellos dicen, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí hay un plural, los cielos y la tierra, expresando una idea abstracta. Por ejemplo, en Isaías 53 nos habla de las muertes del siervo de Jehová. Bueno, para yo expresar eso en castellano, tendría que dar una disertación de los cantos del siervo sufriente. Pero no, ellos dicen las muertes del siervo de Jehová. Entonces, la palabra muerte en este caso no está en singular, sino que está en plural para mostrar los múltiples, bueno, indescriptibles sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a veces el plural en hebreo no indica variedad, sino intensidad, grandeza, majestad, gloria. Por ejemplo, vanidad, Jebel solito es soplo, el vapor ligero, pero Jebel Jabalim es la vanidad de vanidades. Ah, ahí está como hipertrofiando nada más con una palabra en plural. Entonces, en hebreo, solo el singular es concreto, particular. Adán es un hombre, Adán es un hombre, también puede ser cada hombre, todo hombre. Entonces, es un individuo, pero también puede representar el colectivo, todo hombre, la historia del hombre. Ah, listo.
Y uno se lo imagina desde Génesis hasta Apocalipsis y eso es horas de meditación. Característica número esta página la pueden leer en Maurice Carrés, Las lenguas de la Biblia, página 82-86. Cuarta característica. Para expresar una cualidad en español se utiliza un adjetivo. El hebreo, no leo eso allí, realiza o utiliza el complemento Utiliza. nominal. Ajá, lo estoy viendo aquí. El brazo de tu santidad. No, ellos ponen tu brazo santo o tu santo brazo. Recuerden que cuando tenemos ser y estar, el complemento es nominal, es referente al nombre, al nombre que estoy trabajando. En este caso, el sustantivo santidad. El brazo de tu santidad, tu santo brazo. Una casa de eternidad, una casa eterna. Cantar de los cantares, el más bello de los cantares. Entonces, una cualidad, nosotros utilizamos un adjetivo, ellos utilizarían un complemento nominal. Y miren esta belleza que está aquí. El hebreo se complace en las asonancias. Las palabras se llaman unas a otras. Esto es poesía bíblica. En su momento lo vamos a ver. El que derrama la sangre de él por el hombre, será derramada su sangre. El quiasmo es un cruce. Y si lo ven aquí abajo, A se cruza con A. Quien derrama será derramada. C se cruza con C. Estos son paralelismos del hombre por el hombre y sangre con sangre. Aquí está el cruce. Estos son figuras poéticas, retóricas, cruce de términos que en castellano hay bastante, solo que a veces no nos damos cuenta. Las hablamos y no las decimos. Y ni siquiera nos damos cuenta que estamos utilizando una figura poética o retórica. Hay muchos paralelismos, hay paralelismos antitéticos, hay variedades de paralelismos que no son objeto de estudio aquí, pero es necesario que sepamos que están y existen. Bueno, para la próxima clase, buena noticia, no habrá tarea y vamos a iniciar el Koiné, introducción del griego al Nuevo Testamento. Ah, sí. El coine, el griego. Bueno, por lo Griego, menos Koiné. Ajá, estamos por Coine. aquí. Ajá. Preguntas. Todas las del mundo. Ya No, saben, no. ustedes no tienen que declinar verbos, no tienen que conjugar. Si se les presenta algún enredo con su verbo, su palabra que están estudiando en su pasaje, me preguntan, mira, Violeta, ¿y en qué estructura está mi verbo ahí? Vale. Ah, bueno, yo les explico, mira, está en Jofal, está en Nifal. ¿Y qué es lo que es Jofal, Violeta? Bueno, esa es una estructura pasiva causativa. Ah, ok, conversamos. Ajá. Este,